vamos a pasar a lo que es la nomenclatura de las llantas. ¿Cómo es la medida? ¿Qué significa cada parte en la medida? Tenemos 3 tipos de nomenclaturas. Vamos a empezar primero por la nomenclatura estándar. La nomenclatura estándar puede iniciar con algunas letras y luego siguen 3 números, luego sigue una diagonal, luego un par de números, luego la letra R y después 2 números más. Vamos a platicar qué significa cada uno de estos. Si de inicio la llanta tiene una letra P, significará que la llanta va dirigida a vehículos que transportan solo pasajeros, hablando de vehículos familiares. ¿Por qué? Porque hay vehículos de pasajeros de transporte que van 15, 16 personas, no aplica para esos, solamente hablando de un vehículo familiar. También podría empezar con las letras LT, que significan Light Truck. Esas letras significarán que la llanta está diseñada para carga. Es decir, que puede transportar pasajeros, pero adicional puede transportar una carga. ¿Ok? Después vienen 3 números. Esos 3 números es el ancho de sección en milímetros, es decir, esta sería la sección. ¿Ok? Es decir, que esta llanta nos mide 205 milímetros en esta parte, de aquí hacia acá. O 20.5 centímetros, como lo quieras interpretar. Después de eso viene una diagonal. La diagonal solamente sirve para dividir un número de otro. El segundo número es un 55, que hace referencia a la altura de la llanta, ¿ok? La altura refiriéndonos a la altura del cachete. Nosotros por lógica, pensando que el primer número era en milímetros, pensaríamos que los 55 también son milímetros. Sin embargo, no. El 55 es un porcentaje del primer número o del ancho de sección. Quiere decir que esta llanta mide en esta altura un 55% de lo que mide aquí. ¿Ok? Si aquí mide 20.5 centímetros, entonces esta parte nos debe medir aproximadamente 10 centímetros de altura. ¿Ok? Así es como lo vamos a interpretar. Recuerden que es la nomenclatura estándar. Después viene una R. Muchas personas que no conocen de llantas piensan que la R significa rim. Sin embargo, es el tipo de construcción. En este caso es construcción radial. Si tuviéramos un guión en vez de una R, significaría que es una construcción convencional, pero en este caso es la R de radial. El siguiente número es el diámetro del rin en el que va montada la llanta. En este caso es un rin 16, pero este está expresado en pulgadas. ¿Ok? Entonces, no nos confundamos, el primer número son milímetros, el segundo solamente es un porcentaje y el tercer número está expresado en pulgadas. También la nomenclatura nos indica 2 números y una letra. ¿Ok? Los números hacen referencia a cuánta carga puede soportar una llanta. No, puede soportar esta llanta en específico. ¿Ok? ¿Pero qué significa 91? ¿91 kilos? No. Vamos a irnos a buscar unas tablas, póngala ahí en su Google. Tabla de peso, tabla de carga de llantas. Entonces vamos a descubrir que el 91 equivale a 615 kilos de carga, que ya lo habíamos visto cuando estuvimos leyendo el costado. ¿Recuerdan? 615 kilos. Vamos a ponerle un poquito de lógica. Si cada llanta puede 615 kilos y un vehículo trae 4 llantas, estamos hablando que el vehículo puede aproximadamente 2.400 kilos, más o menos. ¿Ok? 2 toneladas 400. Esta llanta va dirigida a un vehículo mediano, como puede ser un Jetta. El vehículo en sí, vamos a suponer que pesa aproximadamente 1 tonelada. A ese vehículo le caben 5 pasajeros. Si nos vamos a algo muy extremo, aumentemos 500 kilos de los pasajeros. Sería 1 tonelada con 500 kilos. Vamos a suponer que trae un equipaje bastante pesado, que son otros 200 kilos. Estamos hablando de 1 tonelada 700.
y lo que pueden las 4 llantitas son 2 toneladas 400. Es decir, que las llantas están sobradas para la capacidad del vehículo en el que van montadas. ¿Ok? Luego vamos a hablar de la letra V. Esta hace referencia a la velocidad máxima a la que la llanta pudiera andar. La V también la vamos a encontrar la equivalencia en una tabla. Pueden buscar, nuevamente pueden googlear. Tabla de velocidades de neumáticos y les va a aparecer que la V quiere decir que la llanta puede circular hasta en 240 kilómetros por hora. Ok, si ya establecimos que esta llanta puede ir en un vehículo como un Jetta, la velocidad máxima tal vez un Jetta lo pueda levantar, pero sabemos que las velocidades máximas en una carretera, 110, 120 kilómetros, incluso pudiera llegar tal vez 160, 180, pero ir a 240, que es la velocidad de esta llanta, pues es demasiado extremo. ¿Ok? Entonces volvemos a insistir en que la llanta está diseñada bastante sobrada para el vehículo en el que va a aplicar. Vamos a pasar ahora a platicar sobre la misma nomenclatura estándar, pero ahora con una variante, que sería una llanta de carga. Tenemos pues ahora lo que es una llanta de carga con la misma nomenclatura. En este caso, dice que es una llanta LT 235-75R15. Y luego nos muestra los números 104, 110Q. ¿Ok? En este caso, la LT ya establecimos que es para una camioneta de carga. ¿Sale? Que además de llevar pasajeros, puede llevar una carga bastante pesada. Después viene el 235, que como sabemos es el ancho de sección. Quiere decir que esta llanta mide 235 milímetros como ancho de sección. El 75 será el 75% de esta parte, que es lo que nos representa la altura de la llanta. Después tenemos la R, que nos marca que es una llanta radial, y al final el 15, que dice que va montado esta llanta sobre un rin de diámetro 15 pulgadas. ¿Ok? LT, Light Truck, 235 en milímetros, 75% radial y 15 pulgadas. Ok, aquí viene algo interesante. En el ejemplo anterior veíamos solamente un número, que era el 91 seguido de la letra V. En este caso tenemos dos números, 104 y 101 con la letra Q. Ok, ¿qué significa esto? Ok, que establecimos ya que el número significa cuánta carga puede cada llanta. Pero en este caso son dos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la que vale? ¿Cuál es la real? Ok, vamos a comentarlo. Cuando aparecen dos, quiere decir que la llanta puede estar montada en dual. Es decir, que pueden ir dos llantas juntas. Esto normalmente lo podemos ver en camionetas muy grandes, camionetas que transportan ganado, que traen dos llantas en el eje trasero, dos a cada lado, ¿ok? Y al frente solamente traen un par. Entonces, cuando la llanta circule de manera sencilla, que no sea dual, vamos a basarnos en el primer número, que es 104, ¿ok? Que el 104 significa, ¿ok? Cada llanta podrá con 900 kilos. Pero si la ponemos en dual, solamente va a poder con 825 kilos por llanta, ¿ok? Pero ¿por qué? Es la misma llanta, ¿por qué no puede con los 900 kilos en ambos casos? Esto meramente es seguridad de la llanta, ¿ok? ¿Cuántas veces nos hemos topado con un camión que lleva llantas duales y que a lo mejor una va tronada, la interior, y que no se da cuenta el chofer porque pues ni siquiera la ve cuando está circulando? En ese caso, cuando una llanta está tronada, todo el peso automáticamente cae en la segunda llanta, ¿ok? Entonces es una manera de cuidar la llanta. ¿Por qué? Porque si en realidad nos vamos al límite del peso, pues al momento de que una llanta truene, pues la otra inmediatamente va a tronar porque no va a poder con la carga. Son
maneras de seguridad, ¿ok? Adicional a esto, todas las carreteras, todos los caminos tienen una cierta curvatura, es decir, que hacen esto normalmente hacia el costado. Entonces, siempre una de las dos llantas va a estar pisando mucho más que la otra. Una de las dos llantas siempre va a cargar más peso que la otra por la curvatura que tiene los caminos en todos lados, ¿ok? Entonces, esto, el manejar dos diferentes rangos de carga es básicamente mera seguridad. Luego nos dice que tiene una velocidad Q. Esto quiere decir que lo máximo que puede andar esta llanta serían 160 kilómetros por hora, ¿ok? En el ejemplo anterior vimos que era una V que podía hasta 240 kilómetros porque es para un coche, ¿ok? Pero esta llanta que es para carga, que es para una camioneta que vas a andar cargado, lo máximo lo que deberíamos andar sería 160 y eso ya es muy, muy alta velocidad, ¿ok? Siempre va a ser directamente proporcional el que baje la velocidad cuando suba la carga, ¿ok? Y otra de las cosas que nos aparecen en esta ejemplo de llanta es el 6PR, que nos indica que es una llanta de 6 capas, de capacidad de carga de 6 capas, pero lo explicamos un poquito más adelante. La nomenclatura americana podemos verla como está en este ejemplo, que dice 27 por 8.50 R14 LT, ¿ok? Entonces, esta nomenclatura es diferente a la anterior. El primer número nos va a indicar la altura total de la llanta, es decir, la altura desde el piso hasta la parte superior de la llanta, ¿ok? En este caso, nos indica que esta llanta mide 27 pulgadas, ¿ok? En la anterior iniciábamos con lo que era milímetros. En este caso estamos hablando de pulgadas. Recuerden que es la nomenclatura americana. Después viene una X o un por, que prácticamente sirve para dividir los números. Después viene un 8.50. El 8.50 es el ancho de sección, ¿ok? Esta parte nos mide 8.5 pulgadas. Después viene la R, que nos indica que la construcción de esta llanta es radial. Y por último viene el 14, que nos indica que el rin en el que se va a montar esta llanta es un rin de 14 pulgadas. Y al final vienen las letras LT. Estas letras LT también pudieran venir al principio, ¿ok? Pueden venir en ambos lados. Y significa lo mismo, light truck, que son llantas específicas para carga. En este caso solamente nos aparece un índice de carga. En el ejemplo anterior vimos que aparecían dos índices de carga. En este caso solo uno. Las llantas que son designadas con la nomenclatura americana también se les llaman llantas de flotación, porque son llantas regularmente muy, muy anchas y altas. Estas llantas anchas y altas regularmente no se montan dobles porque empiezan a cachetear, hacen fricción y pueden tronar, ¿ok? Entonces es por eso que estas solamente tienen un índice de carga. En este caso, el índice de carga es un 95. Y después de esto viene el rango de velocidad, que es Q. El 95 nos indica que esta llantita puede con 890 kilogramos cada llanta, ¿ok? Si nos vamos a poner un ejemplo, pues esta llantita a lo mejor puede ir montada en una camioneta Nissan de las viejitas, de las pickups, y cada llanta nos puede con 890 kilos. Estamos hablando de 3 toneladas 400, ¿ok? Vamos a hacer más o menos que la camioneta también esté pesando como 1 tonelada y que le carguemos 2 o 3 personas, pues otros 300 kilos, y que aparte en la cajita pues le echemos ahí una carga de a lo mejor de hasta 1 tonelada, que sería probablemente lo que el fabricante esté comentando. Pues estamos en 2 toneladas y media,
la llanta está sobrada, insisto, ¿ok? Y la letra Q, que nos indica que lo máximo a lo que esta llanta debería andar es a 160 kilómetros por hora. Y esto sería prácticamente todo lo que tenemos que saber de la nomenclatura americana. Además de encontrarla en llantas de camioneta, porque son prácticamente específicamente para camionetas, también esta misma nomenclatura la pueden encontrar en las llantas de las cuatrimotos y de los racers. Y muchas de esas todavía pueden venir como convencionales en vez de radiales, con un guioncito. Vamos a hablar ahora de la nomenclatura convencional, ¿ok? Esta está un poquito más confusa, por eso la dejé al final. En este caso vamos a hablar de la nomenclatura convencional para una llanta convencional, ¿ok? Que quede clara esta parte. Ok, esta nomenclatura va a empezar primeramente con unos dígitos. Después viene el guión, porque es una llanta convencional, como ya lo mencionamos, y otro par de dígitos. Entonces, en este caso es una llanta 714 7.00-14 LT 8C SC. Okay, vamos a platicar lo que significa cada una de estas cosas. 700 o 7.00 es el ancho de sección en pulgadas. Son 7 pulgadas, ¿ok? Lo que tenemos como ancho de sección. Después viene el guión que nos indica que es una llanta convencional y después viene el 14, que es el rin en pulgadas. El rin siempre viene en pulgadas. Entonces dice que esta llantita va montada sobre un rin de 14 pulgadas. Pero entonces aquí nos preguntamos, en la primera nomenclatura nos dijeron cuál era la altura, que era un porcentaje. En la segunda nos dijeron que la altura era total, nos daban el dato total. Entonces, esta llanta, ¿cuánto mide de altura? En esta llanta, normalmente todas las que son convencionales, la altura de sección es igual que el ancho de sección. Esto significa que es un 100%. Es como si dijéramos 700 por 100, 14. 700 diagonal 100, ¿ok? Son 7 pulgadas aquí y el rin 14. Siempre, esa va a ser la regla generalmente en todas las llantas convencionales de esta nomenclatura, ¿ok? Después en esta nomenclatura viene el LT, que hace la misma referencia a hacer una aplicación de carga, light truck, y luego viene 8C, quiere decir que esta llanta tiene capacidad de carga de 8 capas, ¿ok? Y después viene el SC, que nos hace referencia a que es sin cámara, para usarse sin cámara. No todos van a traer exactamente este SC, regularmente solamente la marca Tornel lo trae como tal. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de la nomenclatura convencional, pero sobre una llanta radial. ¿Ok? Vamos a aplicar prácticamente los mismos principios, pero en la anterior hablábamos de pulgadas. En este caso, el primer número es en milímetros. Este ejemplo es una 195, quiere decir que en esta parte el ancho de sección nos mide 195 milímetros. Después viene la R, que hace referencia a que es una llanta de construcción radial. Después viene el 15, que es el rin, el diámetro del rin en el que va montado. ¿Ok? Y al final viene una C. Esta C hace referencia a que va en vehículos, que esta llanta es aplicable a vehículos comerciales. C de commercial. ¿Ok? Esta llanta va sobre las camionetas de carga que son para trabajo, como lo es la NP300 o la Hilux. Y también pueden ir en diferentes tipos de vans, ¿sale? Como las que se usan para delivery en Mercado Libre o de DHL, estafeta, etcétera, ¿ok? Es este tipo de llanta la que llevan. Si bien no todas traen este tipo de nomenclatura, pueden traer la nomenclatura estándar, pero siempre vamos a tener la letra C al final. Y con eso vamos a identificar que es una llanta para carga, ¿sí? Comercial. Entonces, en este caso, regresando a lo que es la nomenclatura, el 195 dijimos que son milímetros, radial y de rin 15. Pero en la anterior habíamos mencionado que la altura de sección era el 100%.
En este caso, en el caso de las radiales, la altura solamente es el 80%. Es decir, que si aquí nos mide 195, aquí es el 80% de 195 milímetros. ¿Ok? Pues vamos a tener aquí una letrita que incluso también lo traía la anterior. Tal vez no se alcanza a distinguir bien, pero dice load range D de dedo, diagonal 8PR. Quiere decir, cuando aparezca la letra D o bien la letra C o la letra E o F, quiere decir que son, en primera, que son llantas de carga, ¿ok? Y las letras hacen referencia a la equivalencia de carga. Si tenemos una C, va a significar 6 capas. La D son 8 capas, la E son 10 y la F son 12. Ojo, no significa que físicamente tenga las 8 capas. Puede ser que solamente tenga 4 capas o 3, pero la equivalencia en capacidad de carga es como si fuera de 8 capas de algodón. Esta referencia siempre va a ser, este número siempre va a hacer referencia a la capacidad de carga de capas de algodón, porque fue las primeras que se elaboraron las llantas y ahí es donde nos basamos, ¿ok? Entonces, no físicamente va a tener las 8, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero la capacidad es como si fuera de 8 capas. Ok, bien, con esto terminamos lo que es la nomenclatura, es decir, cómo interpretar la medida de las llantas. Haciendo un breve resumen, tenemos la nomenclatura estándar, tenemos la nomenclatura americana y tenemos la nomenclatura convencional.